Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Santiago capítulo 4. Pero antes de empezar, necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, seguir llenándonos de ti, de tus enseñanzas. Gracias por darnos un día más para poder hacer tu voluntad, para poder servirte, para poder agradarte. Gracias por darnos un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos, Padre. Gracias por darnos un día más para poder pedirte perdón, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestros desaciertos, por nuestras malas decisiones, por pensar solo en lo que nosotros deseamos y no poner primero tus enseñanzas, Padre. Perdónanos, por favor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para que en todo momento hagamos tu voluntad, en todo momento de nuestra vida hagamos las cosas en la manera que tú nos enseñas, en la manera que Jesús nos mostró. También te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Santiago nos dice cosas muy importantes que a veces las hacemos y no nos damos cuenta. Muchas veces las hemos hecho y no sabíamos que estábamos pecando. O muchas veces sabiendo que era pecado, lo seguíamos haciendo. Entonces es importante darnos cuenta en qué estamos fallando y eliminar eso de nuestras vidas. Porque lo que deseamos es seguir a Jesús. Deseamos vivir en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, Santiago empieza diciéndonos, ¿por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Debería haber? ¿Deberíamos tener enemigos en nuestras vidas? ¿Debería existir pleitos en nuestras vidas? Claro que no. ¿Qué pasa si alguien viene y abusa de nuestra confianza y quizás se lleva cosas y se roba las cosas o hasta nos botan de nuestra casa? Obviamente eso va a hacer que nos moleste, que nos incomode, ¿verdad? Porque es una injusticia. Pero si nosotros hacemos las cosas como Jesús nos dice, es que debemos aceptar las cosas como vienen. Si nos toca que eso suceda, pues por algo será, todo tiene un propósito en la vida y aprenderemos de ello. Pero jamás voy a reñir, jamás voy a pelear. Y claro, veré si a través de un abogado, a través del juez, a través de la ley, puedo recuperar otra vez algo que me pertenece. Pero mi confianza está en el Padre. Él sabrá si realmente lo que me pertenece va a regresar a mí o no. O quizás tiene otros planes mejores para mí. Entonces, no hay nada que deba hacernos reñir o molestarnos. Ahora, ¿qué pasa si viene alguien y nos grita y nos insulta? De la nada quizás, o por algo que quisimos hacer con amor, pero que no le agradó. Pues nos queda más que aceptar, no reñir, no pelear, no discutir. Decir quizás, bueno, discúlpame y oraré, nada más. O bueno, discúlpame y ya. Pero no riñas, no peleas. Eso no nos enseña Jesús. Entonces debemos vivir, aplicar nuestras vidas en la manera que Jesús nos enseña en cada minuto. Claro, muchos dirán, ay, es fácil hablar, pero a la hora de la hora es bastante difícil. Sí, a veces es difícil, y lo sé, pero lo importante es que no importa cuán difícil a veces tenga que ser, lo importante es que necesitamos hacer las cosas como Jesús nos enseña. ¿De qué vale que sé y no las aplico? No me sirven de nada. Entonces es importante empezar a aplicarlas. Todo momento, en cada momento. Y eso nos va a ayudar para nosotros mismos. El bien es para nosotros mismos.
porque el pelear, el discutir, el tener riñas nos hace daño a nosotros mismos. Nuestro cuerpo mismo lo sufre. Entonces nuestro Padre en todo lo que nos dice, en todo lo que nos enseña, es para protegernos, es para cuidarnos, es para que estemos siempre bien. Entonces de esa manera, cuando empezamos a hacer las cosas como Jesús nos enseña, vamos a empezar a sentir y a ver la vida de una manera diferente. Entonces, aunque a veces sea difícil, oremos. Pidamos que Dios nos guíe, que nos envíe su Espíritu Santo, que nos dé esa paciencia que necesitamos, que nos dé ese control que necesitamos. Y como también Santiago nos enseñó a controlar nuestra lengua, ¿verdad? Que si no hay nada bueno, pues mejor no digo, porque con la lengua podemos hacer mucho daño. Entonces, ¿por qué hay enemistades y riñas? ¿Debería haber? ¿Debería existir? Claro que no. Si decimos que somos cristianos, eso ya no va más. Eso ya no existe más. ¿Y qué pasa? Que si es una persona demasiado agresiva que no puedo ni siquiera acercarme a ella, pues de nuestro hogar, de nuestra casa, oraremos. Recordemos que la oración es muy poderosa. Entonces hay que orar por esa persona, porque si las personas a veces son agresivas y actúan así, es porque obviamente no tienen a Dios en su corazón. Es porque sufren, es porque su vida la sienten tan vacía y buscan muchas veces en las cosas materiales llenar ese vacío. Pero eso no está en nosotros juzgar, sino simplemente orar para que su vida, su matrimonio le vaya mejor, para que tenga la oportunidad de abrir su corazón y conocer a Dios, para llenarse de Él. Entonces la oración será muy importante, tanto para nosotros como para esa persona. Y enemistades y riñas no debe existir en nuestras vidas, porque Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sobre todo, aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hacen sentir mal, porque si no, no tendría nada de extraordinario amar a quienes nos aman, ¿verdad? Entonces, si deseamos vivir y hacer las cosas como Jesús nos enseña, si decimos que somos cristianos, pues debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces, sigue Pablo, codician lo que no tienen y matan por conseguirlo. Sienten envidia de algo y si no lo pueden conseguir a las buenas, pelean para obtenerlo. La avaricia, el poder, el dinero, está eso en nosotros. Es eso lo que nosotros deseamos, ¿no? Porque teniendo a Dios en nuestro corazón nos sentimos completos y llenos. Y eso más bien nos trae problemas y son cosas de este mundo que no deseamos. Absolutamente nada de eso. Pero aquellas personas que actúan así, obviamente están tan lejos de Dios, porque están mirando todas las cosas materialmente. Están viviendo tratando de querer más cosas materiales, obtener más cosas. Y la envidia. ¿La envidia debería estar en nosotros? ¿Debería existir en nosotros? Obviamente que no, ¿verdad? Al contrario, debemos estar felices que a los otros les vaya bien. Que a los otros si les va mejor, pues qué bueno. Pero recordemos que las cosas materiales no quiere decir que esas personas sean felices. Alegrémonos cuando alguien se alegra, sintámonos contentos. Pero como digo, eso no quiere decir que sean felices, porque la felicidad no lo da las cosas materiales. La felicidad, la verdadera felicidad, es la que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Cuando lo sentimos aquí en el corazón y cuando vivimos en la manera que Jesús nos enseña, nos da una paz que ninguna cosa material nos la puede dar. Entonces, también Pablo nos enseñó, no sé si ustedes se acuerdan en unos versículos que leímos, que Pablo dijo, aprendí a vivir en riqueza y aprendí a vivir en pobreza. Y él se sentía feliz. Entonces, la felicidad no está en envidiar o en desear más cosas. La felicidad está en aceptar
y agradecer lo que tenemos, ser felices con lo que tenemos, ser felices en el hogar que vivimos, porque el hogar no es la casa pequeña o grande, sino es tu familia, es tu entorno, son tus seres queridos. Entonces debemos aprender a no desear siempre más, sino a ser felices con lo que ya tenemos, sentirnos agradecidos, ¿verdad? Entonces esa es la verdadera felicidad. Entonces no debe existir ni enemistades, ni riñas, ni codicia, porque eso no es de un verdadero cristiano. También dice Santiago, si tienen cosas que pedir, quizás están pidiendo a un lugar equivocado. Pídanselo a Dios, porque cuando uno pide, Él te lo dará. Pero siempre y cuando sean cosas importantes, sean cosas realmente que valgan la pena, no basadas en este mundo materialista. Porque aquí dice Santiago, y si lo piden y Dios no les contesta, es porque es una petición que tiene el propósito incorrecto de satisfacer una ansia de placeres. Por ejemplo, Dios mío, ayúdame a que pueda ganarme la tinga y que sea millonaria. ¿Qué estoy pidiendo? O por favor, ayúdame a que pueda ganar en el juego de la ruleta, que gane más dinero, que sea millonaria. Estoy pidiendo cosas de este mundo que no me da la felicidad. Estoy pensando solo en mí, estoy siendo egoísta. Y recordemos que cuando pensamos en la avaricia y en el dinero, es como si estuviéramos cometiendo idolatría, ¿verdad? Porque deseamos más las cosas de este mundo, las riquezas, que realmente el perdón de Dios, que realmente hacer la voluntad de Dios. Quien hace eso, obviamente, está equivocado, ¿verdad? Está actuando mal. Y ese tipo de oraciones, obviamente, Dios no las va a responder. Pero si pedimos a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo a entender su palabra, que nos ayude con su Espíritu Santo a ver las cosas como Él las ve, entonces Dios nos va a ayudar, nos va a guiar. Es importante que cuando vayamos a orar, pidamos realmente cosas que valgan la pena y no cosas mundanas, que quiere decir cosas de este mundo, que son efímeras, ¿verdad? Sin importancia, que hoy están y mañana ya no. Porque si uno es rico, más bien tiene más problemas, ¿verdad? Porque está con miedo siempre que le van a robar, que le van a asaltar, que van a secuestrar a sus hijos. Entonces, no es nada agradable a veces ser millonario, ¿verdad? Bueno, pero quien tiene a Dios en su corazón no necesita ser millonario, ¿verdad? Porque ya tiene a Dios en su corazón y se siente feliz con lo que tiene y es agradecido con lo que tiene. Y lo que más valora es que tiene a Dios en su vida, porque es Él el que le da la seguridad de que no tiene que preocuparse de nada, que Él siempre lo va a cuidar y lo va a velar. Entonces, ¿las riquezas me van a dar esa seguridad que Dios me da? Claro que no, ¿verdad? Al contrario, las riquezas me van a dar más temor, porque la gente que se acerca a mí es solo porque tengo y no por mí. La gente que está conmigo va a querer mi riqueza, mi poder, mi dinero, me va a robar, me van hasta matar, van a secuestrar a mi familia. Entonces, ¿te da realmente seguridad el dinero y el poder? Absolutamente no. Pero tu Padre amado sí te da esa seguridad. Cuando tú haces su voluntad, Él siempre está a tu lado, cuidándote, protegiéndote, velando por ti, guiándote. Muchas veces, a veces ni nos damos cuenta, pero Dios siempre nos está protegiendo en cada circunstancia y en cada momento. Entonces, lo importante es hacer siempre las cosas como Jesús nos enseña y hacer las cosas para permanecer siempre cerca, al lado de nuestro Padre. Porque
Y recordemos que hay tipos de oraciones que nuestro Padre no las contesta. Luego Santiago nos dice, ¿no comprenden que el que establece amistad con los enemigos de Dios, que vienen a ser los placeres mundanales, los placeres de este mundo, se convierte en enemigo de Dios? El que quiere entregarse a los deleites de este perverso mundo no es amigo de Dios. Fuertes palabras, ¿verdad? El que quiere entregarse a los deleites de este mundo perverso no es amigo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y orar siempre para que el Espíritu Santo nos guíe. No debemos, dice, el que quiere entregarse a los deleites de este perverso mundo no es amigo de Dios. Exactamente. Si tú amas más las cosas de este mundo que hacer la voluntad del Padre, entonces algo en ti está mal, algo no está bien, en algo estamos fallando. Entonces hay que orar para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo, nos fortalezca y nos ayude a discernir, a ver las cosas con claridad, que nos dé la sabiduría que necesitamos para ver las cosas con claridad, para discernir entre nuestro Padre y las cosas de este mundo. ¿Qué son las cosas de este mundo? El pecado, la avaricia, la lujuria, ¿verdad? Todas las cosas negativas que nos ofrece este mundo, obviamente no agradan a nuestro Padre. Pero eso ya ni siquiera deberíamos hablar de eso, porque eso ya no forma parte de nosotros. Pero si en algo de eso estamos fallando, pues hay que poner atención y tratar de cambiar y mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada estaba mirando en las noticias de un joven que quiso conocer a una pareja, entró en el internet, en una pareja creo que uno conoce libremente, ¿verdad? Entra en el internet y busca una pareja y le dijo, sí, quiero conocerte, ven a mi casa. Entonces el chico viajó desde su ciudad hasta ese sitio, llegó, lo conoció a esta persona que nunca lo había visto en su vida, discutieron y el hombre lo mató. Lo mató. Entonces, desde un comienzo, este chico hizo todo lo contrario a lo que está escrito. Y al final lo llevó a la muerte. Qué pena y qué lamentable. Un chico, un joven, tan joven, lleno de vida, con un futuro por delante. Pero simplemente es por las malas decisiones y por sobre todas las cosas, por la falta de Dios, por el desconocimiento de Dios, por la ausencia de Dios. Porque para empezar, para conocer una pareja, uno tiene que tratarlo, conocerlo, conversar. Y obviamente tiene que ser alguien que uno conozca en alguna circunstancia, ¿verdad? O sea, ya bien sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y uno tiene que tomarse el tiempo para conocer a esa persona. También en la palabra nos dice que debemos cuidarnos y protegernos, que no debemos entregarnos a alguien, si no es hasta después del matrimonio, después de un tiempo de habernos conocido. Entonces, por hacer las cosas mal, terminó con su vida. Por eso es tan importante, tanto para nosotros, como para las personas que conocemos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Lo importante que es vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, no tomando nuestras propias decisiones, porque nos podemos equivocar. Y muchas veces nos equivocamos cuando lo hacemos a nuestra manera. Pero si empezamos a vivir una vida y en cada decisión lo hacemos como Jesús nos enseña, pues podemos apartarnos de muchas cosas que nos podrían hacer daño, de mucho sufrimiento.
¿verdad? Entonces, qué importante es vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, amar a Dios y seguirlo a Él, y no amar los deleites de este perverso mundo, porque si lo hacemos, nos volveríamos enemigos de Dios, porque quien ama los deleites de este mundo no está con Dios, se convierte en su enemigo. Luego nos dice, sométanse humildemente a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse humildemente a Dios. Exactamente, sometámonos, que Él nos guíe, que se haga su voluntad siempre, en cada momento, en cada segundo. Porque yo soy tan pecadora, yo soy tan imperfecta, que siempre estoy cometiendo o errando, cometiendo pecados o errando. Pero si me someto a mi Padre y que haga siempre su voluntad sobre mí, sé que mi vida me va a ir mejor porque Él está en control. Entonces, sometámonos humildemente a nuestro Padre y resistamos al diablo. No nos dejemos llevar. Recordemos que Él siempre busca los momentos más difíciles de nuestra vida, los momentos frágiles, los momentos donde estamos débiles, para poder entrar en nosotros y poder tentarnos y llevarnos. Pero debemos resistir, debemos ser fuertes, porque estamos con Dios, porque nuestro Padre nos protege, porque Él es todopoderoso y nada es más fuerte que Él. Entonces, mientras que estemos en sus brazos, abrazadas a su lado, nada nos va a pasar. No tenemos que tener miedo absolutamente de nada, ni siquiera de la muerte, porque si morimos a su lado, cuando Jesús venga, resucitaremos. Entonces, mantengámonos fuertes y resistamos al diablo. Y luego el diablo oirá de ustedes, porque él está tratando, pero ya se cansa porque tú siempre sigues firme haciendo la voluntad de Dios, sigues firme haciendo lo correcto, haciendo lo que Jesús te dice. Y entonces el diablo se aburre, se cansa y se va a buscar a otro que sea más fácil. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, y dejen que el corazón se les llene de Dios y se vuelva puro y fiel de Él. Sometámonos al Padre. Que sea el Espíritu Santo quien vive en nosotros y quien nos guíe. Que sea el Padre quien dirija nuestras vidas. No critiquen ni hablen nunca mal de otro, hermanos míos. El que lo hace se opone a la ley de Dios, que ordena amar al prójimo. Sabemos que jamás debemos criticar porque no somos nadie para criticar, ¿verdad? Somos bastante pecadores que no debemos juzgar absolutamente a nadie. Oigan esto los que suelen decir, hoy y mañana iremos a tal sitio, tendré mi esto, haré el otro, haré el esto, ¿verdad? No debemos actuar de esa manera, porque para empezar, no sabemos si mañana todavía tendremos vida. Eso solo lo sabe el Padre. Pero lo que sí debemos hacer es decir, si el Señor lo permite, si Dios lo permite, viviremos y haremos esto o aquello. Porque dice, a Dios no le agrada que nos jactemos nosotros de los planes. De otro modo se estarán jactando de sus planes y Dios no le agradan los soberbios. Entonces, nuestra vida está en las manos de nuestro Padre y se harán las cosas como nuestro Padre desea. Entonces, ya no hagamos planes como nosotros nos parece, sino siempre usemos. Si nuestro Padre nos permite, mañana iré a tal sitio. Si es la voluntad de mi Padre, mañana podré hacer esto. Pero solo si es la voluntad de Dios, si Él así lo desea. Porque yo no deseo hacer las cosas a mi manera, sino deseo siempre que se haga su voluntad. Porque siempre, por más que uno haga planes, a veces las cosas pueden cambiar de un día a otro. Y muchos de nosotros lo sabemos que así es. Por eso es importante que en todo lo que hagamos pongamos a nuestro Padre primero,
pongamos a Dios primero y no seamos soberbios como acá dice Santiago, que muchas veces decimos hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y viviremos ahí un año y estableceremos un negocio o haré esto y nos proyectamos. No sabemos si realmente seguiremos o no. Pero sí decir, mañana quizás voy a ir, si es así la voluntad de mi Padre. Si Dios me lo permite, voy a poder hacer esto, ¿verdad? Porque todo se hace de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, no como a nosotros nos parece o pensamos, porque si lo hacemos a nuestra manera, las cosas pueden salir mal. Pero si lo hacemos a la manera que nuestro Padre desea, las cosas siempre nos irán bien, porque es Él el que nos guía, es Él el que nos lleva de las manos, es Él el que nos abre el camino para poder hacer las cosas en la manera que a Él le agraden. Entonces, resumiendo, en nosotros debe haber solamente amor hacia los demás. Segundo, no debemos amar las cosas de este mundo, porque si lo hacemos, nos volvemos enemigos de Dios. ¿Deseamos amar las cosas de este mundo o deseamos amar a Dios? No va de la mano. O es uno o es el otro. Porque si amas a Dios, no necesitamos absolutamente nada de esto. Porque nuestro Padre nos da todo y más de lo que necesitamos. Segundo, someternos humildemente a nuestro Padre para que Él sea el que dirija nuestra vida. Luego, no criticar a nadie, porque no somos nadie para criticar. Solo el que es perfecto puede decirnos o juzgarnos, como es nuestro Padre y como lo es Jesús. Solo ellos pueden juzgarnos. Y el día que Jesús venga, nos juzgará a todos nosotros según nuestros actos. Y tercero, como acabamos de decir, antes de decir lo que voy a hacer, primero, si el Padre me lo permite, si a Dios le agrada, si es la voluntad de mi Padre, así será. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que les haya gustado, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones.